mayoría de los problemas reales de optimización pasan por encontrar los extremos absolutos, es decir, máximos y mínimos sobre toda la región en la que se esté considerando el problema, es decir, sobre todo el dominio de la función que se esté considerando. En este tipo de problemas no vamos a necesitar clasificar los puntos críticos utilizando la diferencial segunda, puesto que lo que nos interesa es saber cuál es el valor mayor y el valor menor que puede tomar la función en la región que estemos considerando. Por lo tanto, solamente vamos a necesitar comparar ese valor. Vamos a repasar en este ejemplo cuáles son los candidatos que tenemos que considerar para encontrar cuál es ese valor máximo y ese valor mínimo. Por ejemplo, vamos a considerar la función x² menos y², que ya hemos manejado en varios ejemplos, pero vamos a considerarla sobre esta región. Como vemos, es un semicírculo que se forma al cortar la circunferencia centrada en el origen y de radio 1 con la recta x igual a y. Y vamos a considerarlo en toda la región, es decir, en todo ese semicírculo. ¿Cuáles son los candidatos que tenemos que considerar? Los puntos críticos en el interior. Es decir, dentro de este borde. Es decir, sin incluir la semicircunferencia y sin incluir ese segmento. 2. Los puntos críticos en la frontera. En este ejemplo vemos que la frontera tiene dos trozos. Tiene una semicircunferencia y un segmento. Lo que haremos será dividir la frontera en los trozos que nos permitan estudiarlo de manera analítica en cada trozo. Por ejemplo, en este caso podremos utilizar de forma analítica que en un trozo es x² más y² igual a 1, y por ejemplo podremos utilizar multiplicadores de Lagrange, teniendo en cuenta en este caso que como solamente estamos en esta parte, pues solamente consideraremos los resultados tales que y es mayor que x. Y podremos utilizar, por ejemplo, multiplicadores de Lagrange. En este caso es recomendable utilizar multiplicadores de Lagrange, puesto que no es fácil despejar la x en función de la y o la y en función de x. En principio no es posible, porque como vemos obtendríamos varios valores si despejamos, y además las expresiones tampoco serían fáciles de manejar, puesto que al despejar la x nos van a quedar raíces. Sin embargo, si trabajamos con los multiplicadores de Lagrange, todas las expresiones que vamos a tener son polinómicas. Por lo tanto, en este caso es recomendable utilizar multiplicadores de Lagrange. En el otro trozo de la frontera viene dada simplemente por x igual a y. En este caso, teniendo en cuenta que tanto la x como la y están acotadas entre este valor y este valor, que son los puntos de corte que podemos calcular fácilmente y son raíz de 2 partido 2 y menos raíz de 2 partido 2. Por lo tanto, es la región x igual a y, pero con esa restricción. En este caso sí podremos utilizar un método alternativo al multiplicador de Lagrange, concretamente reducción de variables. Es decir, será más sencillo imponer esta condición x igual a y para simplificar la expresión de la función que estamos maximizando. Nos da exactamente igual el método que utilicemos y utilizaremos el método más cómodo de utilizar, o bien para la región completa o bien para el trozo concreto que estemos considerando. Y finalmente tenemos que considerar aquellos puntos que de alguna manera queden fuera del estudio anterior, concretamente los extremos de este intervalo. ¿Por qué? Porque en estos puntos, dado que son los puntos donde las dos trozos de la frontera se encuentran, no los hemos podido estudiar de ninguna de las maneras. Recordemos que estos son métodos que se basan en la derivada, y en estos extremos no vamos a poder calcular la derivada. Serán los extremos de un intervalo y por lo tanto ahí no podremos hablar de diferenciabilidad. Por lo tanto, tendremos que considerar también esos puntos, los puntos en los que se encuentren
las secciones de la frontera. En este ejemplo concreto ya tenemos resuelto varios problemas de ejemplos anteriores. Por ejemplo, los puntos críticos en el interior, habíamos obtenido que solamente el punto 0, 0 era punto crítico de esa función. Por lo tanto, el 0, 0 no es un punto crítico del interior, puesto que está en el borde. Por lo tanto, en este caso, no hay. En esta primera parte, en x cuadrado más y cuadrado igual a 1, es decir, en esta semicircunferencia, ya habíamos hallado los puntos críticos utilizando el método de los multiplicadores de Lagrange. Ya habíamos obtenido dos puntos, concretamente el punto menos 1, 0 y el punto 0, 1. Este punto y este punto. También habíamos obtenido otros dos puntos, pero no están en la sección que estamos considerando. Solamente nos quedaría hallar los puntos críticos en la restricción x igual a y. Y como habíamos dicho antes, en este caso es mejor reducir la variable. Es decir, vamos a considerar cómo queda la función cuando hacemos x igual a y. En este caso, f de x y se convierte en una función de una variable, llamémosla g de x, f de x, que es exactamente igual a x cuadrado menos x cuadrado, es decir, la función constante 0. Dado que es una función constante, podemos entender que todos los puntos son puntos críticos puesto que en todos esos puntos la derivada va a ser 0. Por lo tanto, también tenemos que considerar todos los puntos de la forma alfa alfa, donde alfa está entre raíz de 2 partido por 2 y menos raíz de 2 partido por 2, que era la restricción que habíamos considerado para tener todo este intervalo. Menor estrictamente y menor estrictamente. Y finalmente, los puntos que no hemos considerado anteriormente, es decir, los puntos en donde se encuentran las secciones que hemos hecho en la frontera. En este caso, los puntos que obtenemos son los puntos menos raíz de 2, raíz de 2, menos raíz de 2, y raíz de 2 partido 2, raíz de 2 partido 2. Es decir, que finalmente son todos los puntos que aparecen aquí. Como decíamos antes, no necesitamos aplicar el método de la derivada segunda, es decir, el método de la Siana, para clasificar estos puntos, sino simplemente comparar los valores que toma la función en todos estos puntos. Aquel punto que dé una imagen mayor será el máximo, y aquel punto o aquellos puntos que den una imagen menor serán el mínimo. Pues vamos a evaluar la función en todos esos puntos. F de menos 1, 0 es menos 1 al cuadrado 1, menos 0, 1. Por lo tanto, 1. F de 0, 1 es 0 menos 1, menos 1. Y finalmente, cualquier punto de la forma alfa alfa es igual a 0. Alfa al cuadrado menos alfa al cuadrado, 0. Por lo tanto, todos estos puntos y estos dos puntos, el valor es 0. Por lo tanto, ya podemos concluir cuál es el máximo y el mínimo. Este es el valor máximo, que se alcanza solamente en el punto menos 1, 0, y este es el valor mínimo, que se alcanza solamente en el punto 0.